La prueba de T para grupos independientes lo que permite es comparar la puntuación media de dos grupos de sujetos. Por ejemplo, si queremos comparar la puntuación media de los estudiantes de nuestra base de datos de Andalucía y de Castilla y León, en cuanto a la puntuación en lengua, en cuanto al rendimiento en lengua, pues este contraste sería apropiado, ¿no? Bueno, antes de realizar este contraste de hipótesis, lo primero que tenemos que hacer, os recuerdo, es comprobar, bueno, es hacer un estudio exploratorio descriptivo de las dos variables, ¿verdad? Y posteriormente comprobar la normalidad de la variable continua, pero no de la variable continua directamente, sino de la variable continua en cada uno de los dos grupos. En este caso, pues yo tendría que dividir el archivo en datos, dividir archivo por comunidad autónoma, ¿verdad? Y una vez que tuviera yo hecho eso, podría analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, KS de una muestra y comprobar si para los estudiantes de Andalucía por un lado y en los estudiantes de Castilla y León por otro, la distribución de puntuaciones de la variable rendimiento en lengua se puede considerar normal, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo de manera rápida. Comunidad autónoma, y analizar pruebas no paramétricas, KS de una muestra, rendimiento en lengua. Así nos aparece el contraste para la comunidad autónoma de Castilla y León. Este valor es superior a 0,05, por lo tanto sí que se puede considerar normal la distribución de esta variable en los estudiantes de Castilla y León y en el caso de Andalucía 0,903, mucho más alto que 0,05, por tanto también se puede considerar normal. Puedo aplicar la prueba de T. No nos olvidemos después de esto de volver a seleccionar todos los casos. Vamos a dividir archivo, analizar todos los casos. Aceptamos y ahora ya estamos en condiciones de realizar el contraste de hipótesis. ¿Cómo se realiza la prueba de T para muestras independientes? Pues en analizar, comparar medias, prueba de T para muestras independientes. Aquí la tenemos. Le tendremos que decir cuál es la variable de agrupación, en este caso comunidad autónoma, y también definir los grupos. Le tenemos que decir que el grupo 1 son los estudiantes de Castilla y León, que son los que se corresponden con el valor 1, y el grupo 2 los que se corresponden con el valor 2. Continuamos y la variable de contraste es el rendimiento en lengua. Una vez que lo hemos hecho, aceptamos y vemos los resultados. La primera tabla que nos aparece es la tabla con los estadísticos descriptivos. Ya vemos que la media de rendimiento en lengua es similar en ambos grupos, un poquito más alta quizá en los estudiantes andaluces, no llega ni siquiera a una décima más alta, ¿verdad? 5,85 por 5,91. Bueno, y esas diferencias son suficientemente grandes como para aceptar la hipótesis de que las diferencias de media son significativas en ambos grupos en la población. Pues vamos a verlo. Para eso tenemos esta segunda tabla, ¿verdad? Lo primero que tenemos que analizar siempre en las tablas de la prueba de muestras independientes es la prueba de homogeneidad de varianzas. Esta prueba de Leven, que si recordamos tenía como hipótesis nula que las varianzas son iguales y como hipótesis alternativa que las varianzas no son iguales. Y eso es lo que nos aparece en cada una de estas dos filas de la tabla. Si asumimos varianzas iguales, en base a ese contraste de Leven, pues tendremos que analizar la información de esta fila superior. Y si consideramos que las varianzas no son iguales, tendremos que analizar la información de esta fila inferior, en cuanto a la prueba de T para la igualdad de medias. La prueba de Leven en este caso tiene un valor del estadístico de contraste de 1,03 y una significación de 0,31. Este valor, 0,31, es superior a 0,05. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula que dice que no existen diferencias significativas o entre las varianzas de los dos grupos, es decir, existen varianzas iguales en los grupos. Asumo varianzas iguales. Por lo tanto, la prueba de T lo que tengo que interpretar son los valores superiores. Y aquí tenemos el valor del estadístico de contraste, menos 0,175, los grados de libertad, que en este caso no interesan para la interpretación, y la significación de la prueba. El valor de la significación es también superior a 0,05, 0,861, por lo tanto, vuelvo a tener que aceptar la hipótesis nula. Lo más técnico sería decir que no rechazo la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tengo evidencias para afirmar que la media el rendimiento
medio en lengua castellana de los estudiantes andaluces y de Castilla y León sea diferente. Parece que ambos grupos tienen rendimientos medios iguales si hablamos en términos poblacionales. Algo más de información que aparece en esta tabla es la diferencia de medias. Este menos 0,06 corresponde a la resta de la media del rendimiento en lengua de los estudiantes de Castilla y León menos la media de los de Andalucía. Y el error típico de la diferencia, recordad que me servía para calcular el intervalo de confianza de esta diferencia de medias. Y aquí tenemos este intervalo de confianza. En el caso de que el intervalo de confianza incluyera en ese intervalo el valor 0, como es este caso, pues no existen diferencias significativas en el contraste. Y en el caso de que no lo incluyera, sí que existen diferencias significativas en el contraste. Aquí vemos pues, que la información del intervalo de confianza me está dando pues, unas pistas iguales a la información que yo puedo extraer de los valores de la significación. Es decir, puedo extraer la misma información de este valor de la significación que de estos intervalos. Bien, cuando informamos de un contraste de t, normalmente de lo que informamos es de la prueba de Leven, de la prueba de normalidad, de las medias y desviaciones típicas y del valor de la t y de la significación. Con eso es más que suficiente.